Saludos. Bueno, gracias primeramente por haber elegido esta metodología de capacitación para el 2024. Como ustedes saben, las horas fueron reducidas en el 2023 a través de una normativa de la Superintendencia de Seguros, por lo que en el 2024 nosotros tenemos las horas que fueron pautadas de 10 horas, 6 horas, 4 horas y 2 horas. Hemos creado esta capacitación con la intención de que las partes más importantes de lo que hemos venido viviendo en prevención de lavado de activos y las normativas que fueron introducidas en el 2023 puedan ser vistas en la forma en la que ustedes deberían de tratarlo frente a la ley y como sujetos obligados a las condiciones que ustedes tienen que compartir. Estos videos se han hecho con la intención de que llenen las expectativas de la Superintendencia de Seguros, que es su regulador, y que cumplan también con la Ley 155-17. En ellas tratamos de dar conocimiento sobre las partes más importantes que les corresponden como sujetos obligados de la ley, tanto a las aseguradoras, corredores, reaseguradores, morales y físicos. Dentro de los videos hemos colocado palabras incógnitas en momentos durante la presentación que usted tiene que estar atento para poder tomar el nombre de esa palabra incógnita. Las palabras que se encuentran en los videos están relacionadas a la prevención del lavado de activos, es decir, que no van a ser palabras tal vez para ustedes que no son reconocibles o se le podría hacer difícil captarla. También están las preguntas de las cuales ustedes tienen que completarlas para mandarla también cuando usted haya concluido. A la conclusión de enviar las palabras incógnitas y el cuestionario, ustedes recibirán entonces el certificado de participación. La metodología que hemos tratado de dar en estos videos es para poder garantizar que el conocimiento de la Ley de Prevención de Lavado de Activos está siendo impartido de forma correcta y que también la atención que se requiere de ustedes que están tomando la capacitación se pueda conceptualizar con esas palabras incógnitas y las preguntas que hacemos durante el proceso del video. Esto porque nosotros tenemos que garantizarle al regulador que estas capacitaciones son buenas y válidas frente a todo lo que se requiere conocer del sistema. Como venimos viendo, yo le dije que le iba a mostrar unas diapositivas donde todo este proceso se va consolidando. Y es, como le dije, la idea más efectiva que yo he tenido para poder explicar estos procesos que todo sujeto obligado dentro de la ley, simple y sencillamente, tiene que en un 80%, al seguir estos procesos que vamos a ver, simple y sencillamente uno puede estar más direccionado en cumplir de forma efectiva con la ley 155-17. Entonces, aquí ya entramos en lo que es el enfoque basado en riesgo, la evaluación de riesgo del cliente. Y como yo le había mencionado al principio, en el artículo 36 y 37 de la ley es donde la ley pide que se hagan estas evaluaciones de riesgos. ¿Ok? Entonces, dice la gestión de riesgo. Los sujetos obligados deben implementar una metodología, es decir, implementarla. Sea, como le digo, con herramientas. Hay herramientas que son, como le dije, muy sofisticadas, que cuestan mucho dinero. O en el caso de la mayoría de los corredores de seguro, lo que poseen son una herramienta que es lo que utilizan, que es la matriz de riesgo. Entonces, nosotros vimos una parte que yo le presenté a ustedes. Yo le dije que esa era mi matriz de riesgo, que había sido diseñada por mí y adaptada al enfoque basado en riesgo del corredor de seguros. Porque, por ejemplo, esta misma matriz de riesgo la tienen diferentes sujetos obligados.
que son dealer de vehículos y todo eso. Y la matriz se aplica, pero se aplica con un enfoque basado en riesgo diferente. Porque un vehículo inmediatamente te puede costar 3, 4 millones de pesos. Entonces no es lo mismo cuando usted va a vender una póliza de 50 mil pesos, de 100 mil pesos de un vehículo, vamos a poner un vehículo full, y simple y sencillamente pues lo que tenemos que hacer es adaptar esa matriz de riesgo para que sirva tanto para un sujeto obligado como para otro. Y la medición que se le hace en las ponderaciones de riesgo, pues simple y sencillamente eso es lo que hace que nosotros podamos realizar el trabajo de una forma efectiva con la matriz de riesgo. Entonces, fíjense que al principio nosotros vimos dentro de lo que es la definición del enfoque basado en riesgo, palabras como esta, ¿no? ¿Verdad? Que de manera oportuna usted pueda identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear los eventos potenciales de riesgo del lavado de activos. Entonces, como yo le dije al principio, cuando veíamos el artículo 34 de que ustedes tienen que ejecutar, que ustedes tienen que aplicar, ¿no? ¿Verdad? La ley 155.17, aquí también este artículo lo que usa son los verbos en el presente infinito, diciendo cada vez que usted vaya a hacer esto, usted tiene que realizarlo de nuevo. Es decir, lo que trata es de que el sujeto obligado entienda que es una acción, se pudiera decir una acción diaria dentro de lo que es el trabajo. Entonces, como les digo, en dicha metodología se debe incorporar como mínimo los siguientes factores. Y ahí vemos los clientes, los productos, áreas geográficas y canales de distribución. Yo se lo mencioné también anteriormente. Entonces, todo eso que nosotros estamos viendo aquí son de las cosas que ya la matriz de riesgo la está conjugando. Entonces, aquí, aunque ya ustedes vieron la matriz de riesgo, pero ya aquí, como yo le dije, queda descrito, esos 4 factores de riesgo. Es importante que ustedes vean que aquí hay 10 renglones. Por ejemplo, la ocupación, profesión, el género, la edad y el rango de ingreso pertenecen al cliente. La parte que es ya ubicación geográfica, así como lo indica la ley, así mismo está puesto dentro de la matriz. El producto, que es otro de los factores de riesgo que menciona la ley, está por separado. La relación de tiempo de conocimiento del cliente, eso simple y sencillamente, a medida que usted va avanzando en la relación comercial con un cliente, el riesgo va bajando. ¿Ok? Eso, como yo expliqué anteriormente, no significa que es que ya yo tengo 5 años con ese cliente, yo no le voy a actualizar los datos, yo no voy a hacer esto porque la matriz me dice que va bajando el riesgo. No, simple y sencillamente el riesgo va bajando porque precisamente es un cliente con el cual ya usted ha entablado una relación comercial y se supone que lo que esa persona está haciendo va asociada a ese perfil que ustedes han ido creando. Ok, entonces, como mencioné anteriormente, si usted tiene un cliente que en un momento determinado tiene un seguro de ley con un vehículo del 2000, es decir, un vehículo que tiene 23 años y le tiene un seguro de ley, y de un momento a otro ese cliente pasa a venir con un vehículo del 2021, un Mercedes-Benz, pues simple y sencillamente ese cliente merece que los datos sean actualizados, porque no es que esa persona está haciendo nada mal. Por eso es que yo le decía que es muy importante que estas puntuaciones que se hacen en la capacitación, ustedes lo tengan bien presente. Y vuelvo y le digo que todo esto se hace en la capacitación con la intención de que el peso que muchos de ustedes a veces sienten, que la ley que me está exigiendo, que ahora tengo que hacer cosas nuevas,
simple y sencillamente ustedes todo eso lo puedan manejar de una forma cómoda, de una forma más sencilla, y que ustedes no se vean como, wow, lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Entonces, yo creo que lo más importante es que nosotros podamos hacer eso. Ahora, si cuando ustedes piden la actualización de esa información para que ese cliente poderle actualizar su perfil, porque ahora ha cambiado bastante, y ese cliente, por decir, comenzando por ahí, cancela la póliza con ustedes al ustedes pedirle documentación que sustente el cambio de perfil que ha tenido. Si le piden la documentación, comienza a rebalar, no quiere como decir, no, porque si esto, o no manda la documentación en un momento determinado, señores. Yo siempre digo, en República Dominicana, nosotros tenemos, ¿no?, nuestro animal favorito, que es el chivo. Entonces, todo el mundo en República Dominicana, cuando tú le haces una serie de preguntas, se pone chivo. Porque dirá, pero ¿por qué es que me está preguntando tanto? ¿Pero por qué es que quieren saber? Por eso es que yo le he dicho a ustedes que al principio de esto, que es importante que también se le comunique al cliente la posición en la que ustedes han sido colocados como sujetos obligados de la ley. Ahí es donde nosotros queremos llegar, donde nosotros podamos hacer ese análisis y determinar, que yo le dije que vamos a hablar un poco más extenso sobre ese tema, es hacer el reporte de operación sospechosa. Porque yo se lo voy a mostrar a ustedes más adelante. Lo que pasa es que no quiero mover la presentación a diferentes diapositivas, pero en la ley existe el artículo 58 de la ley, que yo lo he denominado como el salvavidas de la ley. ¿Hola? Entonces dice ahí que los sujetos obligados, incluyendo sus empleados, si se viesen en un momento determinado siendo sujetos de que entreguen documentación y han hecho lo que han debido de hacer durante ese proceso, la misma ley dice, no podrán haber sanciones ni administrativas, ni civiles, ni penales. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir amarrando todo eso para nosotros poder entender que esto no solamente es que le están poniendo a usted una carga, sino es que si estos procesos que, y créanme que yo no lo digo como algo de privar o lo que fuera, pero yo le voy a decir una cosa, toda esta metodología, señores, es muy simple en lo que ustedes tienen que hacer por el enfoque basado en riesgo y el nivel de riesgo que tienen los corredores y las aseguradoras dentro del mundo del lavado de activos. Ustedes, como yo he dicho anteriormente, los bancos, señores, ustedes no se imaginan la carga administrativa que la ley 155/17 ha puesto en los bancos, donde hay departamentos de prevención de lavado en los bancos grandes que tienen 40 personas en ese solo departamento trabajando 8 horas todos los días. Ok, y es una serie de reportes que tienen que mandarse a la superintendencia de bancos, a la UAF, al Banco Central, solamente en materia de prevención de lavado. Entonces, cuando nosotros vemos la carga que ustedes tienen a nivel de enviar una carta de estadística ROS y RT a la superintendencia mensual o trimestral, ok, cuando nosotros vemos que como ustedes no reciben esos montos en efectivo por las conversaciones que yo he tenido con muchos de ustedes, y dicen, no, es que yo no recibo dinero en efectivo en mi oficina, ustedes prácticamente se han liberado de tener que llenar un reporte de transacción en efectivo, porque tiene que ser a partir, y más ahora que el dólar ha subido casi al 60 por 1, pues es, no verá, más amplio. Estamos hablando de 850,000 pesos que deberían de llevarle a ustedes en efectivo para ustedes tener que llenar ese reporte. Es decir, que esa carga de los reportes de transacción en efectivo, ustedes no la tienen. Entonces, la protección que se debe de hacer
cuando uno llega a este segundo paso en la medición del riesgo, o un cambio que haya hecho un cliente y ahora ustedes le hagan la matriz de riesgo, soliciten actualización de datos o alguna otra documentación que sustente ese cambio de perfil, entonces ahí ustedes, señores, tienen que empoderarse y hacer sus reportes de operaciones sospechosas. Miren, yo, como le digo, yo sé que por lo que yo hago, yo tengo, una intervención con la unidad de análisis financiero, con la superintendencia de seguros, de bancos, del puesto de bolsa, todo eso diferente a lo que yo sé que ustedes van a hacer en algún momento. Pero señores, miren, la unidad de análisis financiero, yo creo, como yo también le había mencionado, sobre la institucionalidad de estas organizaciones, yo quisiera que ustedes vieran, señores, cómo funciona la unidad de análisis financiero a nivel de una estricta confidencialidad de la información que ellos reciben. Entonces, todos esos datos o ese reporte que es completado, a través de unas como un Excel que ellos tienen donde se completan unos datos y eso se va como un reporte de operación sospechosa. Eso simple y sencillamente se trabaja internamente en la unidad de análisis financiero. Y señores, yo quisiera que ustedes se olvidaran de la palabra sospechosa. Yo tengo que llamarlo como lo llama la ley 155.17, pero yo quisiera decirles reporte de operaciones inusuales y dejar de utilizar la palabra sospechosa, porque la ley en realidad no está llamando a ningún sujeto obligado. Acuérdense que cuando nosotros compartimos esta capacitación, yo le estoy hablando a un sector, pero si yo estuviera hablándole a un banco, como tuve la oportunidad el año pasado de darle una capacitación al consejo de un banco de aquí, es decir, todo eso, señores, basado en la palabra sospechosa, nosotros no podemos evitar de hacer nuestro trabajo, porque la ley es peor el uno no cumplir. Si usted vio un perfil totalmente diferente del cliente, un cambio en el cliente, y usted no llenar un reporte, cuídese, como dicen, cuídese en salud. Usted no le está haciendo, señores, ustedes no le están haciendo ningún daño a sus clientes. Ustedes no están sospechando de sus clientes. Ustedes no están dando una información para que se haga absolutamente nada. La unidad de análisis financiero tiene técnicos extremadamente bien capacitados en los que ellos tienen que hacer. Y ellos, antes de tomar cualquier decisión, ellos van a pasar esa información por todos los filtros necesarios que ellos tengan que pasarlo antes de ellos emitir una situación. Lo que pasa es que fonéticamente, al sonar como sospecha, pues nosotros, al traducirlo al español, porque todo esto se escribió en inglés, al traducirlo al español, nosotros utilizamos la palabra sospechosa en sustitución de la palabra en inglés de suspicious. Pero en realidad, lo que manda es un comportamiento inusual de la persona con la que se está haciendo el negocio. Yo siempre pongo el ejemplo, a veces si yo estoy haciendo estas capacitaciones en vivo, yo lo he puesto. ¿Y cuál es el video que yo he utilizado para eso? Ver a Elvis Presley cantar la canción que se llama Suspicious Mind, mentes de inusualidad en una relación de pareja. Él no estaba diciendo en esa canción, y si usted la coge y la busca en español y usted la lee, usted ve que él está hablando de que esa pareja ya no se comporta como se comportaba antes. Tiene un comportamiento inusual. Ya no se besan cuando llegan a la casa, ya no se abrazan como se abrazaban antes. Ese es el comportamiento inusual en la pareja, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en la canción se hace la alegación a eso, pero se usa la palabra suspicious mind. Entonces, en prevención de lavado, nosotros tenemos que verlo de la misma forma.
es la inusualidad del cliente en su comportamiento. Ok, una persona, vuelvo y digo, que tenga algo que llame la atención, que de un momento a otro rompa los parámetros. Y vuelvo y le digo, ¿por qué debe de considerarse la palabra inusual y no sospechosa? Porque si una persona, y me dio mucho orgullo ver en esta semana la cantidad de jóvenes que fueron contratados por los clubes de pelota de los Estados Unidos. Creo que se llevaron como 17 jóvenes de República Dominicana. Muchos de ellos con 3 y 4 millones de dólares de contrato y algunos de ellos con $350,000, $700,000. No todos llegaban a los millones de dólares, pero eso es mucho dinero para un joven que no ha cumplido la mayoría de edad del país de 18 años. Entonces, si ese joven decide coger $100,000 y comprarse un vehículo y asegurarlo con un seguro full, porque primeramente no tenga ni siquiera 18 años, ok, y segundo, porque el cambio de no tener un vehículo a comprar un vehículo de lujo es inusual para todo el mundo, y como le digo, principalmente a esa edad. Entonces, ¿qué es lo que uno debe de hacer? Simple y sencillamente porque usted no quiere llenar un reporte de operación sospechosa sin que haya la base para hacerlo. Ahora, como le digo, viene esa persona y le dice, sí, no, yo compré ese vehículo porque me contrataron, porque también muchas de esas personas se sienten orgullosas de lo que han logrado. Ok, señores, inmediatamente se cae de la mata. Por decir, si usted lo busca, por ejemplo, en el periódico, muy probablemente esa persona salga en el periódico. Pero si usted quiere tener una confirmación vía documentación, uno le puede decir, mira, tú me puedes proveer la primera página del contrato. ¿Entiendes? Como cosas así. Y ya tú, porque vuelvo y digo, hay las 3 tipos de debida diligencia, que es lo próximo que nosotros vamos a ver. Entonces, cuando nosotros entramos dentro de esa parte, nosotros podemos solicitar documentaciones que nosotros vamos a ver que tal vez no están definitivamente en lo que uno tenga tal vez en su manual, y uno tenga que salirse fuera de esa cajita y en un momento solicitar para uno poder compartir mejor el perfil de riesgo de ese cliente. Ok, lo mismo, una persona, señores, que tenía, ¿qué le digo? Por decir, ahora mismo, y lo estuve escuchando en esta semana pasada, en El Sol de la Mañana, ¿verdad? Lo que representa ahora mismo la venta de aguacate de la República Dominicana en los Estados Unidos. Es decir, es una fruta que se está importando y usted gana en dólares y le hacen transferencia a los bancos. Ok, entonces vuelvo y digo, ya no es lo mismo que usted esté vendiendo aguacate en el mercado local única y exclusivamente, porque usted sabe que al importar esos precios definitivamente cambian el producto, porque ahora primeramente hay que pagar otras licencias, otros seguros de importación, etcétera, etcétera. Pero el precio se paga más. Entonces, todo eso, señores, nosotros tenemos que tomarlo en consideración, y ese perfil de ese cliente que en un momento, vuelvo y digo, tenía una camioneta del 2005, ok, y ahora se acaba de comprar una Ford F-150 de 2 cabinas con todos los lujos que vienen en esos tipos de camionetas, señores. Ustedes no pueden decir, no, yo voy a hacer un reporte sospechoso porque es que como que tengo que ver qué es lo que este hombre está haciendo. Pidan cierta documentación, conversen con su cliente. Volvemos al primer paso de todo esto: conocer al cliente. Por eso es que yo hago tanto énfasis en que el formulario no es algo, vuelvo y digo, no es que yo lo estoy descartando. Es una buena forma de usted tener una información organizada. Es una buena forma de que si usted no está
en la oficina en un momento y viene y le piden una documentación y eso está en el orden que debe de estar y se tiene que mandar a la unidad de análisis financiero, a la superintendencia de seguro, y se mandó eso, esté como debe de estar. Todo eso, como yo le digo, es considerado. Pero lo que yo vuelvo y digo, cuando hablamos de eso, la importancia que tiene el conozca a su cliente es precisamente esa parte, que ustedes vayan conociendo a sus clientes. ¿Ok? Y como le digo, nosotros tenemos situaciones en nuestro país que se dan que lamentablemente no son precisamente delitos de la ley de lavado de activos, son otros tipos de delitos, ok, pero esas son personas que se han visto en un momento determinado siendo juzgado o apresado en la justicia. Vuelvo y le digo, no son delitos que van atados a los delitos precedentes de la ley, pero han pasado por una situación. Entonces hay que determinar si la empresa lo quiere, si ustedes quieren mitigar ese riesgo de esa situación que vivió esa persona, etcétera, etcétera. Entonces todo eso nosotros tenemos que incluirlo dentro de este proceso. Entonces, el tercer paso, ¿no? La hemos hablado del primer paso, el conozca a su cliente. El segundo paso, la evaluación de riesgo. El tercer paso, realizar una debida diligencia que vaya acorde al perfil de riesgo que dio la matriz de riesgo. Entonces, si su cliente es de riesgo bajo, se le debe de hacer una debida diligencia simplificada. Y ahora vamos a ver las definiciones de cada una de estas. Si el cliente es de riesgo medio, se hace una debida diligencia. La ley no le puso, y lo vamos a ver ahora en más detalle, no le puso como un apellido a esa debida diligencia. Y tenemos la debida diligencia ampliada para los clientes de alto riesgo. Ok, entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tener políticas y procedimientos. Ok, ese es su manual. El manual de ustedes deben de indicar qué documentación usted le va a pedir al cliente. Yo tengo ahí algunas sugerencias, pero ustedes pueden decir, no, yo a mi cliente le voy a pedir tal cosa. Ahora, siempre que yo doy estas capacitaciones, llego a estos puntos, es extremadamente importante que esto se pueda asimilar y entender, porque aquí es donde muchos de ustedes piensan, que ahora con esta ley de lavado de activos, nosotros tenemos que hacer más cosas. Señores, si ustedes se van al GAFI, se van a la ley y se van a su normativa sectorial, ninguno de esos tres organismos le dicen a ustedes específicamente qué ustedes tienen que tener para una debida diligencia, cualquiera que sea. El reglamento de la ley indica que para los clientes de alto riesgo, usted debe de tener documentación que soporte el origen de los fondos. Es en el único momento que el reglamento, porque la ley no lo menciona, el reglamento alude a la debida diligencia ampliada para el origen de los fondos, porque ya usted está tratando con un cliente de alto riesgo. ¿Ok? Entonces ya ahí le quisieron dar a ustedes un instrumento donde ustedes sepan que aparte de cualquier otra documentación que ustedes vayan a pedir, como mínimo ustedes deben de tener la documentación que sustente el origen de los fondos. Entonces, como yo digo, en esta diapositiva ustedes están viendo ahí formulario conozca a su cliente, la identificación del cliente, cédula o pasaporte, pasarlo por la lista restrictiva porque ese es la petición que hace su regulador. ¿Ok? Y la documentación que sustente el origen de los fondos en caso de que sea un cliente de alto riesgo. Ahora, por decir, ustedes tienen un cliente que cuando ustedes lo pasaron por la matriz es de bajo riesgo,
y ustedes van a hacer negocio con esa persona por primera vez. Y esa persona quiere sacarle un seguro full, ¿no?, a un vehículo del 2015. No sé si lo asegurarán a esos años para atrás, ¿no?, pero estamos hablando de 8 años. Creo que sí, que le darían una póliza de seguro full. Pero como quiera, vamos a ponerle 2017, 2018. Y esa persona quiera su carrito con una póliza full. Ok, entonces, eso en un momento determinado, como es por primera vez que ustedes están tratando con ese cliente, señores, no exageren la debida diligencia. Llévense de lo que las políticas y los procedimientos que ustedes han establecido, llévense de eso. Ok, eso, por ejemplo, es como que usted vaya donde el médico y el médico le diga, mira, bébase una aspirinita de 81 miligramos todas las noches o por la mañana después que usted se desayune, y usted diga, bueno, espérate, pero yo me voy a beber mejor una de 180 o de 360 miligramos para que me haga más efecto. Viejo, el doctor es el que sabe. Y por eso él te está recetando una de 81 miligramos, porque esa es la dosis que tú tienes, porque para lo que él quiere llegar a que tú tengas con la de 81 no hay problema. Tu estómago no se va a irritar, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo, señores, con la ley. No le quieran buscar la quinta pata al gato, a la ley, ¿ok? Porque ustedes se sientan, ay, es que esta persona, o ay, es que este vehículo, o es que este apartamento, es que como que no me da la sumatoria. No, la sumatoria quien se la tiene que dar es su matriz de riesgo. Por eso ustedes la han establecido como parte, y la ley la tiene como algo que se debe de tener, ¿no, verdad? Y ustedes han establecido esa matriz de riesgo como parte de sus políticas y procedimientos. Entonces, señores, confíen en lo que ustedes tienen y no comiencen a pedirle a una persona de riesgo bajo, mira, tráeme el origen de los fondos tuyos, dame una carta de trabajo, tráeme los últimos 2 meses de estado bancario. ¿Por qué? Porque ustedes simple y sencillamente van a perder ese cliente. Porque desde que ese cliente se entere que en otro sitio no le van a pedir nada de eso, porque están utilizando un enfoque basado en riesgo correcto, ustedes simple y sencillamente van a perder ese cliente. Entonces, es importante. Por eso es que esta metodología hay que aplicarla y hay que entenderla, asumirla. Y el manual sea para que ustedes se refresquen, o ya en un momento me imagino que eso lo aprenderán si lo trabajan solo, pero si sus empleados son que lo trabajan, como yo digo, cada empleado debe tener una matriz de riesgo en su computadora y debe de trabajarla y debe de ver qué riesgo le representa ese cliente o cuando vaya a renovar. Lo más simple que como yo le dije anteriormente, ustedes tienen algo muy positivo para trabajar a la ley del adoptivo que, por ejemplo, no lo tienen los bancos. Porque ustedes saben que después que usted llevó documentación a un banco, usted no vuelve a decir que, sí, que ahora ellos quieren que yo vuelva y le lleve otra situación actualizada o una cosa de pago, una carta de pago o lo que fuera. Ustedes no lo van a tener. Entonces, simple y sencillamente, señores, no se salgan de sus políticas y procedimientos que ustedes han establecido. Claro, si ustedes entienden que bajo esas políticas y procedimientos ustedes están cubiertos. Los que han hecho, por ejemplo, las auditorías conmigo, fíjense que en esa parte de la matriz de riesgo yo le pongo una parte que dice, por el tipo de cartera que tiene esta persona o esta empresa, todos los clientes que la póliza sea por debajo de 50,000 pesos, usted puede categorizarla de riesgo bajo. ¿Y por qué yo pongo eso en las auditorías? Porque simple y sencillamente, si nosotros aplicamos y si yo aplico como auditor y mis experiencias, como le dije, de 2 décadas y media en este sector, señores, 50,000 pesos
no es dinero en el marco del crimen organizado. Entonces, yo vuelvo y digo, si usted lo tiene por escrito en su manual, tanto la Superintendencia de Seguros como la Unidad de Análisis Financiera, como el auditor, deben de respetar sus políticas y sus procedimientos. Pero yo, como vuelvo y digo, yo pongo eso como una recomendación en la auditoría y pongo ese monto como una recomendación. Pero si usted se sienta conmigo a recibir una asesoría sobre cómo usted debería de presentar todas las políticas y los procedimientos que usted tiene, señores, yo me atrevería a decir que pólizas que son de 300, 400 mil pesos al año se pueden considerar el cliente de riesgo bajo. ¿Ok? Y precisamente más cuando los pagos ni siquiera el cliente lo va a hacer de una forma en efectivo, donde van a haber transacciones interbancarias a través de un cheque que ya casi no se usan, o a través de lo más usado ahora mismo, una tarjeta de crédito. Ok, yo le daría esos montos, porque fíjense que la ley establece 850 mil pesos para usted hacer un reporte de transacción efectivo. El reporte de transacción efectivo no significa absolutamente nada, señores. Eso se hace, aquí los bancos hacen 2,000 reportes de transacciones efectivo mensualmente. Ok, y las casas de cambio, ni hablar, porque eso con lo único que trabajan es con dinero en efectivo. Entonces, todo eso tiene que ir basado en eso, en lo que significa en la materia que nosotros estamos tratando. ¿Por qué que usted no puede utilizar la ley de lavado de activos para usted hacer como especulaciones mentales de cómo es que esto debe de funcionar? ¿Y por qué usted va a no trabajar con un cliente? Es decir, cada quien tiene su apetito de riesgo, pero el apetito de riesgo de cada uno de ustedes debe de estar basado en un enfoque de riesgo por algo que ustedes han establecido como políticas y procedimientos dentro de su manual. Ok, por ejemplo, ustedes pueden poner en su manual, nuestra empresa o yo como corredor físico no haré pólizas para vehículos de transporte masivo, dígase carro público, taxi o lo que fuera. Bueno, ¿qué es lo que eso significa? Bueno, usted dice, no, yo no voy a trabajar con ese sector, por decir. Ok, perfecto, no hay ningún inconveniente. Simple y sencillamente, lo que nosotros tenemos que ver es qué nosotros ponemos en nuestro manual. Por eso es que el manual, ustedes como le dije anteriormente, ustedes pueden tener un bosquejo elaborado para que esté acorde a el índice que debe de tener un manual, los temas que se deben de tratar en un manual, pero las cosas específicas del manual las tienen que ver ustedes como dueños de ese negocio, ok, para poder trabajar acorde a como ustedes quieren trabajar. Entonces, viendo aquí, nosotros tenemos las definiciones de la ley en lo que es los 3 tipos de debida diligencia. La ley entonces nos da las definiciones de las debidas diligencias. Y es importante que nosotros veamos cada una de estos tipos de debida diligencia de forma individual, de forma independiente, porque es crucial entender esta parte para que nosotros sepamos que el trabajo que se está haciendo va adecuado a lo que la ley tiene por escrito. Entonces, si nosotros dejamos que esto fluya acorde a lo que la ley está expresando, por eso estas definiciones están tomadas directamente de la ley. La única variación que tienen estas 3 definiciones es que al final de cada una de ellas yo le pongo el tipo de riesgo. Ok, pero después cada una de esas palabras están tomadas literalmente
de lo que dice y cómo lo explica la ley. Entonces, tenemos la debida diligencia simplificada, que como yo les dije, es para el cliente de riesgo bajo. Y la ley lo define de la siguiente forma. Dice, es un conjunto de políticas y procedimientos menores. Ya por ahí tenemos que comenzar a saber que la ley nos está pidiendo que se haga. Políticas y procedimientos menores, diseñado para que los elementos para el conocimiento del cliente, ok, eso fue lo que yo le dije anteriormente. Fíjense que la ley no habla, no porque cuando usted vaya a llenar el formulario de conozca a su cliente, sino para que los elementos, esos elementos son las preguntas que se hacen en el formulario, la conversación que usted tiene con su cliente, eso es parte de los elementos de conocer al cliente. O lo mencionen las tres, y ese es un tema que yo quiero tratarlo también con ustedes, el beneficiario final, porque ustedes le están haciendo pólizas tanto a personas físicas como a empresas, y hay empresas que son de bajo riesgo. ¿Ok? Entonces, se simplifiquen. Es decir, prácticamente ellos utilizan el apellido de la debida diligencia simplificada y ellos vuelven y la usan dentro del contexto. Y dice, para que se simplifique. ¿Ok? En virtud de los resultados arrojados por los procedimientos de evaluación, diagnóstico y mitigación de los riesgos identificados. Entonces, esto va literalmente atado a los dos pasos anteriores que nosotros hemos descrito. Ok, nosotros lo vemos aquí, el paso número 1, él conozca a su cliente, de ahí pasamos a la evaluación de riesgo y de la evaluación de riesgo ahora entramos a la debida diligencia. Entonces, fíjense cómo yo le dije a ustedes que estos circulitos los vamos a ir atando. Lo primero, él conozca a su cliente. ¿Y qué le dice la definición? Para que los elementos del conozca a su cliente se simplifiquen. Entonces, mira cómo la misma definición ata estos puntos que yo le estoy tratando de llevar a ustedes. Entonces, dice que sea para después que usted ha identificado, medido y mitigado el riesgo, usted haga la debida diligencia que corresponde. Y ahí es donde entra esta definición que da la ley. Cuando usted haya hecho los procedimientos de evaluación, diagnóstico y mitigación de los riesgos, ¿cómo usted hace eso? Con una herramienta, la matriz de riesgo. Ahí aquí en República Dominicana hay una compañía que dentro de su programa, que algunos de ustedes lo tienen, ellos le han incorporado una matriz de riesgo. ¿Ok? Entonces, para aquellos de ustedes que tienen esa empresa como parte de sus herramientas de trabajo, ok, lo único que yo he identificado ahí es que ellos han dejado, de la forma que ellos lo hicieron, ellos me contactaron y estuvimos conversando y dijimos que en este año nos íbamos a juntar para yo poderle dar las ponderaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque, señores, esto no es algo que la compañía que hizo esa matriz de riesgo debe dejar que sean ustedes los que ponderen el riesgo del lavado de activos. Porque, como yo digo, esta matriz de riesgo que yo hice, aparte de que me cogió meses trabajarla y diseñarla, detrás de todo eso hay unas listas que tienen una ponderación de riesgo. Y esa ponderación de riesgo es lo que le da a ustedes el riesgo final. Entonces, por decir, ¿qué riesgo usted le da al producto de automóviles? Una póliza de automóviles. Riesgo medio, riesgo bajo, riesgo alto.
Es decir, eso tiene que estar definido por expertos que miren el producto o los productos del sector económico con el que se está trabajando. Y ahí deben de haber, ¿no verdad? Por ejemplo, que diga póliza de seguro de automóvil mayor a 100 mil pesos y menor de 500 mil pesos, por decir. Tienen que haber ese tipo de definiciones, porque si usted es que le va a ponderar el riesgo a su cliente, entonces todos sus clientes a usted le van a salir de bajo riesgo, porque usted a ninguno le va a asignar ponderaciones de riesgo alto. Pero por decir, ayer mismo en Diario Libre, o esta mañana creo que fue, que estoy levantado de las 5, creo que vi en el Diario Libre, dice, el crimen organizado recibe un golpe duro porque se incautaron 252 kilos. ¿En dónde? En La Romana. ¿Por qué? Porque yo le he dicho a muchas personas que han conversado conmigo de que toda provincia, ¿no verdad? Y ustedes dirán, bueno, pues entonces el país entero es de alto riesgo. Bueno, República Dominicana se considera medio alto en riesgo, de acuerdo a lo que tiene el Gafi. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos frontera con un país que es de nadie, ¿ok? Porque ahí no hay nadie que gobierne ese país, literalmente. Entonces, fíjense que ahora, en esta última semana, se han puesto las protestas, la matanza, todo mucho más intensificadas. Entonces, señores, la frontera de nosotros para lo que es el crimen organizado es el paraíso terrenal, porque eso es lo que busca el crimen organizado, donde no hay orden y lo que hay es desorden, y nosotros tenemos ese refrán que mal revuelto, ¿no? La fiesta de los pecadores. Entonces, es eso. Mientras eso funcione de la forma que está funcionando, todas esas provincias, ¿no? Que están en la frontera son de altísimo riesgo, no de alto riesgo, no de altísimo riesgo. Pero asimismo todo eso se mueve a través del país. Lo que sea, señores, no piensen, vuelvo y digo, no piensen cuando yo digo esto, no piensen en droga, piensen en trata de personas, en explotación sexual de menores, en daños al medio ambiente. Todos esos delitos que están en la ley, ¿ok? Corrupción, aunque la palabra corrupción no es un delito per se, pero está la prevaricación, está todos esos delitos que están ahí, que tienen que ver con hechos de corrupción, ¿ok? Que están ahí dándose en esa frontera. Entonces, yo siempre he dicho, las provincias que están en el sur de la isla, desde Pedernales hasta la Altagracia, son provincias de más alto riesgo que las provincias que están en el norte, que hacen costa. ¿Por qué? Porque literalmente América del Sur no queda al sur de la isla. ¿Ok? Y fíjense que cuando nosotros tenemos aquí embarcaciones que se han tomado, sea por organismos internacionales o sea por el país, ¿por dónde nosotros vemos que entran? Prácticamente por Pedernales y Barahona. ¿Por qué? Y eso es en los estudios, ¿no? En esos sitios hay una corriente de agua marítima, de esa gente que estudia esa oceanografía y cosas de eso. Y hay una corriente de agua que hacen que los barcos que vienen de América del Sur o de cualquier parte del sur lleguen más rápido a República Dominicana, con menos esfuerzo, menos combustible. Entonces, señores, todo eso son de las partes que nosotros tenemos que entender. Pero de Miche, ¿no? Y de la Altagracia, ¿a dónde salen las yolas? Para Puerto Rico. Porque ustedes saben que nosotros tenemos un punto en República Dominicana que de noche, cuando no hay luna llena ni luna que alumbre mucho, nosotros podemos ver las luces de Puerto Rico. Entonces, señores, los viajes en yola son trata de personas. ¿Ok? No es búsqueda de mejor vida. Es el delito de la trata de personas. Entonces, todo eso, ¿dónde se efectúa? En las costas. ¿Ok? Pero si ustedes buscan noticias y buscan estadísticas,
Ahora, ustedes van a ver que el sur de la isla es por donde más cargamentos, ¿no? En este caso de droga, se han tomado. O las embarcaciones que han salido de esa parte de la isla, de la punta del sureste de la isla. Entonces, todas esas son cosas que en esta ponderación de riesgo ustedes tienen que considerarle. Entonces, si la compañía que le introdujo esa matriz de riesgo al programa que ustedes tienen, han dejado que ustedes sean lo que evalúen las provincias y ustedes no tienen todos estos datos y estas estadísticas, ¿no, verdad? Pues simple y sencillamente, ¿qué es lo que usted va a hacer? Bajo riesgo, bajo riesgo, bajo riesgo. Así hay gente que me pregunta en Santiago, Patín, pero ¿y por qué que Santiago tú lo pones de alto riesgo? Digo, porque es la segunda economía más grande de la isla, y donde las economías son las más grandes es donde más se mueve el dinero. Y no solamente eso, no soy yo que lo decido. Lo deciden las estadísticas, los deciden los delitos, la cantidad de delitos precedentes de la ley de lavado de activos. Porque vuelvo y digo, yo cuando ato todas estas estadísticas para darle una calificación de riesgo a las provincias, yo no me estoy fijando a la persona lamentablemente que cometió un feminicidio, un asesinato y cosas de esas. Yo lo que veo son los delitos precedentes de la ley que se dan en estas provincias. Entonces, basado en eso, es que uno tiene que ponderar el riesgo. Entonces, es importante que la herramienta que nosotros tengamos esté diseñada para podernos dar un factor de riesgo correspondiente, porque ustedes le están haciendo una póliza a un cliente utilizando la plataforma de esa compañía y ustedes sacan una matriz de riesgo porque ustedes dijeron, bueno, porque esto, bajo riesgo, porque todo usted le puso que era de bajo riesgo, y al final sucede un episodio que involucre la ley de lavado de activos y a usted lo llaman para que entregue ese expediente, una copia de ese expediente con todo lo que usted tiene. Pues simple y sencillamente, señores, ustedes tienen que entender que ustedes pueden verse en problemas porque tal vez el cliente desde un principio dio señales inusuales a lo cual ustedes tenían que hacerle un reporte de operación sospechosa. Pero si usted fue que lo calificó y usted lo calificó de esa forma, entonces por eso es que es importante que nosotros tengamos las herramientas correspondientes para que estas debidas diligencias se hagan acorde a lo que nosotros necesitamos que la ley se haga. Entonces, seguimos a la segunda. Aquí, la debida diligencia pone prácticamente lo mismo, pero le quita una parte importante. ¿Ok? Y fíjense cuál es. Debida diligencia. Conjunto de políticas y procedimientos, ¿no? Las gestiones mediante el cual el sujeto obligado establece un adecuado conocimiento. Ya ahora quita la palabra, ¿no, verdad? Menores, que eran en la simplificada, sino que ahora dice adecuado. Cambió menores por adecuado. Eso significa un aumento del conocimiento, ¿no, verdad? Sobre sus clientes relacionados, actuales y potenciales clientes. Ok. Vuelve y menciona al beneficiario final, señores, y yo sé por qué le estoy diciendo esto, porque yo acabo, como les digo, de hacer auditorías y ese es uno de los hallazgos que muchos de ustedes tienen en las auditorías, donde ustedes no están realizando la debida diligencia de los beneficiarios finales. Entonces, y ahora dicen de la actividad que realizan. Entonces, señores, en un conozca a su cliente, ustedes nos preguntan, ¿cuál es su actividad? ¿De dónde se originan sus fondos? Fíjense que en la primera, en la debida diligencia simplificada, ellos dicen, y que los elementos diseñados para el conocimiento del cliente, ¿no, verdad?, estén ahí. Simplificado, pero estén ahí. En la debida diligencia, te dice, ahora incluye dentro de ese conocimiento del cliente, dentro de eso que está diseñado para conocer al cliente, incluye también de que tú sepas de qué actividad se devengan los fondos de esa persona.
Ok, pero fíjense que la parte crucial de estas tres debidas diligencias, la del medio, la del cliente de riesgo medio, que es la debida diligencia, como yo le digo, debida diligencia sin apellido. Ok, fíjense que aquí ellos nos dicen, claro, tendríamos que ya entrar a la otra, pero ustedes lo tienen ahí en su diapositiva, ¿no? Dice, en virtud de los resultados arrojados por los procedimientos de evaluación, diagnóstico y mitigación de los riesgos identificados. Eso está en la debida diligencia simplificada y en la debida diligencia ampliada. ¿Por qué en la debida diligencia la ley no introduce de nuevo esa parte? Es como que si le dijera, la matriz de riesgo en este momento hay que hacerle una evaluación diferente. ¿Por qué la debida diligencia se queda en ese estado y no menciona eso que está en la ampliada y en la simplificada? ¿Por qué? Porque un cliente de riesgo medio puede moverse a ambos sitios. Puede moverse a riesgo bajo o también puede moverse a riesgo alto. Si nosotros fuéramos a utilizar, por decir, una herramienta muchísimo más sofisticada que la herramienta, no era la matriz de riesgo que yo diseñé. Si nos vamos, por ejemplo, a los bancos, que vuelvo y le digo, tienen unas herramientas muy sofisticadas y cuestan mucho dinero. Ok, los riesgos están divididos en 9, no en 3, sino los bancos tienen riesgo bajo, riesgo bajo medio y riesgo bajo alto. Riesgo medio bajo, riesgo medio medio, riesgo medio alto y así mismo con el alto. Riesgo alto, bajo, alto, medio y alto, alto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa calificación también va más acorde a los perfiles de los clientes que manejan las instituciones financieras, que trabajan todo el día con dinero. Entonces, no hay diferenciación. Simple y sencillamente usted le está dando otro renglón de 2 renglones dentro del mismo renglón de las 3 tipos de debida diligencia. Entonces, si nos vamos a ese tipo de pensamiento, la debida diligencia lo que dice es que si tú tienes un cliente de riesgo medio, puede que te dé medio, pero la puntuación sea, por decir, 149 puntos en su totalidad. Pero para pasar a riesgo bajo, serían 2 puntos hacia arriba. ¿Ok? O ponerlo, ¿no? ¿Verdad? Que la puntuación sea 145. Usted tiene un cliente de 149 y la puntuación del cliente bajo llega hasta 145. Y usted tiene un cliente de 150 puntos. Pues simple y sencillamente lo que hay son 4 puntos de movimiento para que el cliente se te convierta en un cliente de bajo riesgo. Es decir, el cliente es casi mente de riesgo bajo. Ahora, si la puntuación de riesgo medio es de 150 a 250, por decir, y tú tienes un cliente que tiene 247 puntos, la matriz te va a arrojar un cliente de riesgo medio. Pero tú estás a 3 puntitos de que el cliente se te convierta a ti en un cliente de riesgo alto. Por eso es que la definición de la debida diligencia al cliente de riesgo medio, la definición no te introduce la parte de en virtud de los resultados arrojados por los procedimientos de evaluación, diagnóstico y mitigación de los riesgos. Porque en ese momento tú tienes que saber si tu cliente se te está moviendo casi a riesgo alto o se te está moviendo casi a riesgo bajo. Entonces, si tú tienes un cliente que le faltan 3 o 4 puntos para llegar a riesgo alto, definitivamente tú tienes que tomar tú la decisión, porque ya la matriz te dijo que era de riesgo medio. Pero entonces en ese momento tú dices, no, espérate, yo voy a avanzarme y lo voy a considerar ya un cliente de riesgo alto. Aunque tú tu matriz la imprima de riesgo medio, como te dio. Ok, tú no tienes que tratar de truquear la matriz de riesgo para que te dé la puntuación.
sino tú, como sujeto obligado de la ley, vas a tomar la decisión de entonces ya tratar a ese cliente como un cliente de riesgo alto. Y si el cliente de riesgo alto te dicen que tú debes de tener, de acuerdo al reglamento 408-17, tú debes tener documentación sobre el origen de los fondos, tú en esa debida diligencia debes de tratar de conseguir la documentación que te dé ese soporte. Igual que si fuera del otro lado. Ok, si el cliente te está dando casi la puntuación para cambiarse por 2 o 3 puntos a riesgo bajo, entonces, señores, no lo quieran tratar como que es un cliente de riesgo alto. Y esa es la importancia que tiene, que nosotros nos llevemos y entendamos las puntuaciones que tiene nuestra matriz de riesgo para nosotros saber dónde nosotros caemos. Ok. Y déjenme decirle un dato, es decir, la matriz de riesgo que yo tengo diseñada, donde se le aplica a los corredores de seguro, ustedes prácticamente se pueden percatar que la mayoría de los clientes caen en riesgo medio. Ok, entonces, esa evaluación de ese cliente en riesgo medio, ustedes tienen que aplicar este entendimiento de saber qué tan lejos ese cliente está de ser un cliente, o qué tan cerca está de ser un cliente de alto riesgo, o qué tan lejos está de ser un cliente de riesgo bajo, y poner eso en práctica. Entonces, pasamos a la próxima diapositiva y vemos aquí que ya entramos a definir un poco más el cliente de riesgo alto, ¿verdad? Y dice aquí, son aquellos clientes que pueden estar relacionadas a actividades o están conectados con jurisdicciones que están identificadas por fuentes fiables. Ok, no es que yo me lo saco de la mente y pienso, bueno, esto es así, sino de fuentes fiables como susceptibles del lavado de activos. Eso es importantísimo que nosotros lo entendamos. Ok, todo esto depende de la susceptibilidad. Por eso fue que yo le dije a ustedes que la ley, cuando se promulgó en el 2017, ya a esta fecha, 2023, nosotros tenemos suficientes estadísticas para incorporar otros delitos precedentes e incorporar otros sujetos obligados de la ley. Por ejemplo, existen casos donde nosotros hemos visto, ¿no?, de personas que han estado involucradas en delitos precedentes de la ley. Y vuelvo y digo, aunque yo siempre trato de hacer el énfasis, y ese es uno de los temas que nosotros vamos también a tratar en estas horas, ¿no?, para aquellos que van a tomar las 10 horas, es la importancia de uno, ¿no?, saber cuáles son los delitos. Yo siempre digo, hágase una lista y póngala ahí en su escritorio. Y cuando usted vea el periódico, una noticia importante, piense en y busque a qué delito de eso, porque los periodistas de este país no se lo van a decir. Ok, a qué delito se le puede atribuir de la ley de lavado de activos ese delito que se cometió. Entonces, es importante que cuando nosotros vemos eso y vemos un episodio que ha sucedido en el país, por ejemplo, un caso llano, ¿verdad?, donde la persona fue extraditada y todo eso. ¿Cuáles eran los negocios de César el Abusador? 5 discotecas. Y no lo digo yo, usted lo va a la lista OFAC y usted la busca en la lista OFAC y ahí le van a salir las discotecas. Todas las discotecas están adentro de la lista OFAC. Ok, por eso es que a veces la gente, esas listas se le hacen un poco difícil entenderlas. ¿Qué es lo que ellos están diciendo los Estados Unidos con eso? De esos negocios nosotros no recibimos dólares en nuestro país. Pero fíjense que ya nosotros vemos una correlación de personas que han sido apresadas en delitos precedentes de la ley de lavado de activos asociados a qué tipo de negocio. Drinks, car wash, discotecas, negocios que son y están establecidos de que manejan o pueden aparentar que manejan un flujo grande de efectivo. Entonces, ahí es donde está la distinción.
Por eso, cuando ustedes van a asegurar un negocio, ok, lo mismo con los restaurantes. Cuando ustedes van a asegurar un negocio como ese, señores, asegúrense que ustedes están asegurando un negocio donde se sepa que las condiciones de los dueños dio para poner ese negocio. Ok, vuelvo y digo, no es lo mismo que un chef que tenga qué sé yo cuántos premios ganados, que haya trabajado en el extranjero, que haya estado en restaurantes sumamente famosos, esto, aquello y lo otro. Monte un restaurante en República Dominicana a que un joven de 25 años, ok, graduado de mercadeo en la universidad, ponga un restaurante. Entonces, cuando nosotros, ahí es, por eso es que yo le digo a ustedes que ese formulario, la información que eso contiene es una información demasiado vaga y demasiado mínima. Si ustedes no buscan la esencia de esa parte, ustedes pueden verse involucrados en una situación que le ponga su licencia en juego, la empresa para la que ustedes elaboran o para la empresa que ustedes son los dueños, lo ponga, señores, en peligro de que puedan ser cerrados. Y ahí es donde nosotros tenemos, como le digo, que poner atención a estos negocios. Y yo le digo, es decir, yo lo he escuchado, muchos de ustedes dicen que yo conozco a la persona, que yo tengo una relación, hace tiempo, ¿no? La relación comercial, que hace tiempo que se conoce. Señores, en este tipo de negocio, y más cuando se es sujeto obligado de la ley, nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro negocio, cuidar nuestro, de la forma que nosotros hacemos las cosas, porque yo vuelvo y digo, todo el mundo, como abogado lo digo, es inocente, ¿no, verdad?, hasta que sea probado en una corte de que usted es culpable. Pero yo vuelvo y digo, muchas personas que en estos últimos 3 años se han visto envueltos en situaciones de la justicia y donde la palabra lavado de activos se ha mencionado, si usted lo conoció, ¿no, verdad?, antes de que todo esto se deslumbrara, usted tal vez nunca iba a pensar que una persona de esa iba a estar envuelta en una situación tan delicada, ¿ok? Porque, como yo siempre digo, el riesgo reputacional es el riesgo más dañino ahora mismo, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que pensar que nosotros estamos poniendo el riesgo reputacional de nuestros negocios en manos de nuestros clientes. Lo mismo que yo le comenté anteriormente, el sector se puede ver afectado. El regulador puede que tome otras medidas porque se han relajado las reglas del juego. Entonces, por eso es que es importante que estas cosas nosotros la veamos desde el punto de vista de que nosotros estamos, lo mismo que ustedes hacen, vender seguro. Con la ley ustedes están asegurando que sus negocios funcionen de la forma correcta frente a la ley de prevención de lavado de activos. ¿Okay? Aquí yo he puesto, a mi parecer, ¿no, verdad?, lo que en este caso las diferentes tipos de debida diligencia se puede poner en un manual de cumplimiento bajo sus políticas y procedimientos, lo que debería de tener. Por ejemplo, debida diligencia simplificada, formulario conozca su cliente, identificación del cliente, sea cédula o pasaporte, y pasarlo por la lista restrictiva. Eso incluye, ¿no, verdad?, si usted determinó que es bajo, es porque usted le hizo la matriz de riesgo. Entonces, ya usted tiene su matriz, usted tiene su formulario, usted lo pasó por la lista restrictiva y tiene su identificación. Fíjense que cuando vamos al riesgo medio, los documentos son exactamente los mismos. ¿Por qué? Por lo que yo le comenté hace unos minutos atrás.
Simple y sencillamente, la debida diligencia para el cliente de riesgo medio puede determinar que sea una debida diligencia más tendiente a la simplificada o puede ser una debida diligencia más tendiente a ser una debida diligencia ampliada. ¿Ok? Y por eso ustedes ven que la debida diligencia baja y la media se queda con los mismos documentos, porque fue lo que yo le expliqué. Si usted tiene un cliente donde su debida diligencia sale de riesgo medio, pero la tendencia es al riesgo alto, entonces ya ahí usted debe de aplicar estos conocimientos y decirle al cliente, mira, me gustaría que esto tuviera una documentación que sería tal y tal cosa. ¿Verdad? Eso habría que determinar lo que usted quisiera pedirle al cliente. Un estado bancario, un mes de un estado bancario, porque eso le va a dar una idea de cómo ese cliente se maneja. Ok, tal vez una carta de trabajo, un cheque de donde le pagan, lo que fuera que le dé soporte. ¿Por qué? Porque la tendencia está hacia ser un cliente de alto riesgo. Entonces, ya dentro del cliente de alto riesgo, se piden los mismos documentos, pero dice documentación que sustente el origen de los fondos. ¿Por qué? Porque lo dice y lo pide el reglamento a la ley, que es el decreto 408-17. Entonces ahí nosotros tenemos la parte donde ya nosotros hemos llegado hasta el tercer paso. Conozca a su cliente, evaluación de riesgo y la debida diligencia. Entonces, la normativa sectorial en su artículo 3 dice, la presente norma tiene como objeto establecer los criterios mínimos. Todas esas son palabras que son clave cuando nosotros vemos esto, porque ellos le están diciendo, nosotros estamos estableciendo lo que es lo mínimo. Eso no significa que no se pueda hacer más. Que los sujetos obligados deben considerar para adoptar sus políticas, controles y procedimientos con un enfoque basado en riesgo. El regulador se lo está diciendo. Tiene que aplicar un enfoque basado en riesgo. Porque, vuelvo y digo, no es lo mismo hacerle una póliza a un car wash, a una discoteca, a un drink, ¿ok? Que hacérselo, por ejemplo, a una franquicia de McDonald's. Esas son ya franquicias internacionales, se rigen de otra forma, etcétera, etcétera. No es que no haya lavado de activos por cualquiera de negocio. Por eso es que en Colombia, que nos lleva 20 o 25 años en esta ley a nivel de lo que ellos han ido logrando como país, Colombia tiene, primeramente, es un sistema de prevención de lavado nacional. Se llama el SARLAFT. Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ok. En Colombia, todo negocio tiene que tener un programa de prevención de lavado de activos. Todo negocio. No es como aquí que nosotros tenemos unos sujetos obligados nombrados dentro del sector financiero y tenemos unos sujetos obligados nombrados dentro del sector no financiero. Allá todo negocio tiene que estar suscrito al SARLAF, que es el sistema de prevención de lavado de activos nacional que utiliza Colombia completa. Ok, entonces esas son de las cosas, como yo vuelvo y digo, aquí nosotros estamos determinando unos cuantos sujetos obligados, pero vuelvo y le digo, si nosotros hacemos una aplicación de esta capacitación, de lo que uno ve en los periódicos, cuando uno va a tratar a un cliente, ¿no? Pues uno coge y uno dice, mira, que la verdad que estos negocios han estado sonando ligados a personas con negocios ilícitos. Entonces, déjame tener precaución, déjame yo ir con cierta cautela. Ok, no es que usted va a dejar de hacer el negocio, porque vuelvo y le digo, usted no está llamado a investigar, pero usted debe de ir con cierta cautela a cómo usted va a proceder a hacer ese tipo de negocio. Ok, y yo siempre digo esto cuando estamos tratando ya este tema de debida diligencia, evaluación de riesgos. Señores, ustedes tienen política y procedimientos escritos. Ustedes
tienen una matriz de riesgo que yo le estoy diciendo, llévense de lo que le dice su matriz de riesgo. Pero también, dentro de todo esto, señores, nosotros tenemos que utilizar nuestros conocimientos que hemos adquirido, nuestra propia cautela, ¿ok? Para cuando nosotros vamos a hacer un negocio. Porque es que a veces la intuición, ¿no? Que dicen que la mujer la tiene más desarrollada que los hombres, pues esa intuición a veces nos dice a nosotros como, esto como que no está del todo como debe. Aquí 2 y 2 no suman 4. Ok, entonces, señores, vuelvo y le digo, no dejen de hacer el negocio. En las instituciones que yo trabajé, que fueron instituciones bancarias, señores, nosotros no podíamos permitir que se fuera un cliente. Pero usted sabe la competencia que hay en República Dominicana a nivel de instituciones financieras, donde nosotros tenemos 16 bancos múltiples, tenemos 20 y pico de asociaciones, 60 cooperativas. Entonces, señores, en todos esos sitios se guarda dinero y en todos esos sitios te pagan intereses. Es decir, la importancia de que nosotros lleguemos a hacer el negocio de una forma correcta. Si hay cositas que no te cuadran, si tu intuición no te dice como, vuelvo y digo, no dejes hacer el negocio porque a veces, ¿no? La intuición también nos falla y nosotros estamos viendo cosas que no existen. Y la importancia de la ley es que usted tenga la documentación correcta. Entonces, ahí lo que usted tiene que hacer es, bueno, déjame pedirle algo más. Porque miren, yo siempre lo he visto en las instituciones con las que yo he elaborado. Usted le pide a un cliente cosas y como yo le dije anteriormente, este teléfono ya uno lo tiene todo aquí. Entonces, si ahora mismo usted me dice a mí, deme un estado o 2 estados bancarios, yo entro a este teléfono en mi internet banking, de donde yo tengo mi cuenta, y yo saco 2 estados bancarios y se los mando a usted. Y tiene mi nombre y tiene mi número de cuenta. Ya esa cuestión de que los estados financieros tienen que estar, los estados bancarios sellados por el banco. Señores, olvídense de eso. Que los sellos aquí te lo hacen abajo del puente que está ahí en la San Martín con Quinto Centenario. Ahí abajo hacen sellos y usted no tiene que llevar registro mercantil. Usted dice, déjame un sello que diga Presidencia de la República Dominicana, póngale un escudo en el medio y abajo que diga Santo Domingo y ellos lo hacen igualito. Es decir, simple y sencillamente, ya esas son de las cosas que nosotros tenemos que irlas superando. Que con esta tecnología ya hay cosas que nosotros no podemos quedarnos en esos 20 años atrás, como se hacían las cosas anteriormente. Entonces nosotros tenemos que entender que la dinámica que nosotros vivimos ahí, con la rapidez que nosotros queremos, ¿ok? Porque cuando aquí hacen ferias de vehículos, a usted lo aprueban ahí mismo. Es decir, usted se puede llevar el carro. Usted va a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde usted sale manejando el vehículo. Y usted cree que de 10 a 4 de la tarde usted puede saber y conocer todo lo que usted tiene que conocer del cliente. No, señores. Y son los bancos que están prestando el dinero. Pero ¿qué usted hace? Usted asume el riesgo de que luego todos esos préstamos, la forma de pago y todo eso, de acuerdo a un buró de crédito, ok, eso está computarizado, ok, donde ya eso te va a arrojar el sí favorable de que te den el préstamo por ese monto. También tú vas a buscar un préstamo de eso y hay gente que le prestan un 90 y hay otros que nada más le prestan un 70 porque su capacidad de pago nada más da por eso. Pero vuelvo y le digo, señores, eso se efectúa en un día. Entonces, ya con toda esta tecnología, nosotros no podemos poner por la ley de prevención de lavado de activos a un cliente coge lucha. No se puede. Es decir, usted no le puede decir a un cliente, mira, yo necesito el registro mercantil de tu empresa, pero hasta que tú no me mandes el registro mercantil, yo no te puedo hacer la póliza. No, señores, porque ellos necesitan su póliza. Tal vez para resolver otras situaciones que le exigen que usted tenga una póliza ya de seguro.
Ellos lo necesitan ya. Y tal vez ellos se lo hagan llegar al otro día, a las cosas. Y si no, usted tiene que darle una visita y pedirle la documentación que le falte. Por un cliente nuevo. Ok, pero vuelvo y le digo, ya todo eso la gente lo tiene en los teléfonos. Entonces, no veamos la ley de lavado de activos como una restricción para nosotros movernos hacia adelante en el negocio. Por eso es que la misma regulación nos menciona a nosotros utilizar un enfoque basado en riesgo. Y dice ahí que permite identificar, medir, controlar, mitigar, monitorear sus riesgos de lavado de activos. Entonces, ya ahí, vuelvo y digo, el regulador arropa esa parte que nosotros hemos estado viendo. Conozca a su cliente, evaluación de riesgo y debida diligencia. En la parte del artículo 3 de la ley, dice el ámbito de la aplicación, las disposiciones establecidas en la presente norma son de aplicación obligatoria. Y ahí en la normativa, si ustedes la buscan, ok, del 2018 sale que usted tiene que tener un manual de cumplimiento, que usted tiene que tener una matriz de riesgo o una evaluación de riesgo. Todo eso está ahí en esa normativa. Pero yo le pongo ese artículo porque el regulador le está diciendo a sus sujetos obligados que todo eso es con una aplicación obligatoria. Y eso para los casinos, bancas de lotería, apuestas, concesionarios, todo esto, este mismo artículo está dentro de la ley de seguros. Aquí es un ejemplo de lo que yo les decía de la búsqueda en Google. Ok, aquí fíjense que está el nombre completo de la persona. Ok, y más abajo ustedes ven que sale el perfil de Facebook de esa persona. Fíjense que dice cédula PDF Consulado Dominicano en Chicago. Es decir, que ya cuando usted ve eso, usted tiene que asumir que esa persona tiene algún tipo de relación con la embajada de Chicago de los Estados Unidos. Es decir, que tal vez una persona que vive fuera. Ok, entonces todo eso lo que va a hacer es darle a ustedes información sobre el cliente. Por eso la importancia de que nosotros veamos bien el cliente para nosotros poder seguir profundizando en toda esa relación que nosotros vamos a tener. Entonces, aquí vamos a tratar un poco lo que son las operaciones inusuales. ¿Ok? Y ustedes van a ver todo el amarre que tiene esto cuando nosotros veamos estas dos partes. Dice aquí, operaciones inusuales. Porque, como le digo, quiero sacar como un poco la palabra sospechosa del medio, porque esa no es la intención de la palabra. Dice, son aquellas operaciones intentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, sin justificación económica y o jurídica. Ok, ¿qué sabe un abogado de un restaurante? ¿Qué sabe un arquitecto de una clínica de veterinaria? Entonces, señores, es importante que nosotros podamos relacionar esto. Ok, o está siendo usted el testaferro de una persona. Testaferrato es delito precedente de la ley de lavado de activos. Entonces tenemos que dedicarle, por eso es que tenemos que dedicar un poquito de tiempo a todo esto. Ya sea porque no guardan relación con el perfil económico, financiero, patrimonial del cliente, o porque se desvían de los usos y costumbres en las prácticas de mercado. Por ejemplo, nosotros tenemos un 60% de una economía informal. ¿Qué quiere decir eso? Que personas que tienen que tener un camión donde ellos transportan plátanos para traerlo a los mercados de la ciudad, necesitan un seguro en su camión y tal vez necesitan asegurar un empleado. Pero ¿qué pasa? Muy probablemente esas son personas que están separadas del sector financiero, que no tienen tal vez una tarjeta de crédito, que esa persona sí posiblemente le diga, ¿le puedo llevar el dinero en efectivo? Pero nosotros tenemos que entender
que esas son costumbres y prácticas de la República Dominicana. Entonces, es que me van a pagar 120,000 pesos de una póliza con dinero en efectivo. Señores, ¿pero qué tiene que ver eso? Coja su dinero, deposítelo en su cuenta y hágale una transferencia a su aseguradora. Y punto. ¿Qué son 120,000 pesos? Ok. Cuando hablamos de materia de prevención de lavado de activos, cuando se habla de dinero en prevención de lavado de activos, señores, primeramente tenemos que hablar en moneda fuerte, que es el dólar. Y nosotros tenemos que hablar de $100,000 para arriba. Para nosotros poder comenzar con un concepto mínimo de lo que son transacciones, que yo diría que transacciones de $100,000 en el crimen organizado para lavar activos es prácticamente el dinero de un pitufo. Si ustedes no saben lo que es un pitufo, son personas que se le entregan cantidad de dinero para que lo depositen en diferentes sitios para que pueda juntarse ese dinero en una cuenta principal. Pero ese mismo $100,000 se lo han entregado a 200, 300 personas porque son millones de dólares que mueve el crimen organizado. Entonces, señores, ahí es donde yo no quiero que ustedes vean la carga de la ley. Porque si usted me dice, Patín, es que yo tengo, o donde yo tengo la oficina mía, ¿no, verdad? Como una señora que yo le fui a hacer la auditoría en el 2021, que fue por esa zona arrocera de la República Dominicana. Yo literalmente no sabía dónde estaba. Yo llegué fue con Waze y me metió por ahí por San Francisco y una cosa, ¿no? Me imagino que estaba entre San Francisco y Nagua y Moca. Y yo llegué a ese sitio, ok, y puede que esa señora, algunas de esas personas que tienen esos sembradíos, le hagan pago a ella en efectivo, porque a ellos se lo hicieron en efectivo también el dinero. La agricultura aquí se maneja mucho en dinero en efectivo. Entonces, imagínense ustedes que esa señora, corredora de seguro, diga, no, pero es que yo no puedo seguir haciendo esta póliza con este dinero en efectivo. Y cuando tú vienes a ver, doña, ¿y cuánto es que a usted le paga en efectivo? No, este me trajo 25,000 pesos, el otro me trajo 75,000 pesos, el otro me trajo 100,000 pesos. Adiós, pero ¿y eso es dinero cuando estamos hablando del crimen organizado? ¿O ustedes creen que a ustedes le van a tratar de lavar 100,000 pesos o $500,000 de pesos o $1,000,000 de pesos a través de un corredor de seguro? ¿Pero para qué? Para comprar una póliza que usted la va a consumir, porque usted no está guardando ese dinero usted lo va a consumir. Ponga usted que la póliza le cueste un año $1,000,000 de pesos y usted pague 1,200,000 para no jugar con decimales, y esos son 100,000 pesos mensuales que usted va a consumir. Y cada vez que pase un mes, ¡pum!, hay 100,000 pesos menos. Otro mes, 100,000 pesos menos. Y 100,000 pesos menos. Hasta que llegue el año, se consumieron 1,200,000 pesos en esa póliza. Es decir, que no es que usted está comprando un vehículo por 1,200,000 y usted lo va a vender por 1,100,000 para poder decir, justifique en el banco que 1,100,000. Ahí no hay transacciones. Usted lo que va a tener es un papel en su mano de un contrato de póliza que usted contrató por 1,200,000 pesos. Ok, y vuelvo y lo digo, eso se pudiera dar en casos de, como yo mencioné anteriormente, no, ¿verdad? Eso se pudiera dar en economías que, como dice ahí, son costumbres y prácticas del mercado. Porque, como le digo, una empresa formal que tenga una contabilidad formal, no es verdad que va a pagar 1,200,000 pesos en efectivo, por más dinero en efectivo que a ellos le den. Ellos lo van a ir a depositar y ellos van a hacer un cheque, porque ellos necesitan tener el resguardo de que ellos pagaron 1,200,000 pesos en una póliza de seguro. Entonces, como le digo, esos son casos muy excepcionales donde una persona que no esté financieramente vinculada a instituciones financieras, que 2 veces al año tiene una zafra de arroz y lo vende y se ganó, como le digo, una cantidad de dinero y con eso paga una cosa, ese tipo se da en República Dominicana porque esa es nuestra cultura, esa es nuestra economía, es diseñada por el Banco Central. Economía formal, economía informal. Economía informal, 60% de la economía. No lo digo yo, lo dice el Banco Central. Entonces nosotros tenemos que saber
que en algún momento esa situación se puede dar. ¿Ok? Pero una cosa, la superintendencia de bancos, y eso escuché los otros días, un experto que me lleva a mí unos buenos años en este tema. Ok, él y yo tenemos más o menos la misma, porque la prevención de lavado de activos solamente tiene una época. Pero él ha ocupado posiciones en diferentes sitios donde le han dado a él una exposición diferente a la mía. Yo le tengo un respeto enorme a esa persona. Y yo escuché a esa persona decir los otros días, ¿no? ¿Verdad? Que, y es como funciona el sistema. Usted va a comprar, por ejemplo, un vehículo, 4 millones de pesos. Y déjenme decirle, a usted no le da la gana de pagar el 0.0015%, ¿no? ¿Verdad? Que es lo que es. Sea la cantidad que sea, ponga usted que eso sean 6,000 pesos. Pero usted no quiere pagar los 6,000 pesos porque con eso usted le va a llenar el tanque al vehículo inmediatamente. Y usted va y lo saca y se lo lleva al dealer en efectivo. ¿Usted sabe lo que dice la normativa de la Superintendencia de Bancos y de la DGI? Que si usted coge ese dinero y va y se lo deposita al dealer, usted, al dealer, el dealer ni siquiera